Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La primera flecha no sonó como un disparo. No hubo explosión, ni destello, ni alarma automática. Solo un golpe seco, casi íntimo, y luego el silencio más incómodo que la sala de Consejo Galáctico había vivido en siglos. El embajador alienígena abrió la boca para reírse y cayó de rodillas. En ese instante, todos entendieron que algo iba terriblemente mal con los humanos. Nadie se movió, nadie habló, y la mujer humana, de pie detrás de la línea de seguridad, bajó lentamente la ballesta, como quien deja una herramienta después de terminar un trabajo desagradable pero necesario. Su expresión no era de triunfo, era de cansancio, de alguien que llevaba demasiado tiempo tragándose la rabia. Porque esto no había empezado allí. Esto había empezado mucho antes. En una casa pequeña, en una colonia olvidada, con una carta pegada a la puerta, la palabra sanción escrita en rojo. La asociación de propietarios decía que era solo un trámite. Siempre lo decían. Decían que la valla estaba 10 centímetros fuera de norma, que el generador hacía ruido excesivo, que el jardín no cumplía con la estética del tratado interplanetario. Pequeñas cosas, siempre pequeñas cosas, hasta que ya no lo eran. La familia Serrano había llegado a la colonia L-47 buscando paz. Eso fue lo que les prometieron. Un mundo tranquilo, lejos de guerras, lejos de imperios, lejos de tratados firmados por gente que nunca pisaba el barro. El padre, Mateo, había aceptado trabajos dobles para pagar la parcela. La madre, Lucía, cuidaba a los vecinos enfermos. El hijo menor, Dani, creció creyendo que ese planeta era su hogar. Y luego estaba ella, Irene. Irene aprendió pronto que las reglas no eran iguales para todos, que la asociación de propietarios no protegía a la comunidad, sino a quienes sabían usar el lenguaje correcto, los formularios correctos, los contactos correctos. Aprendió que si eras humano, venías de un Deatworld y no tenías patrocinador galáctico, siempre estabas en falta. La primera multa les quitó el dinero de los ahorros. La segunda, la dignidad. La tercera, la esperanza. Es solo temporal, decía Mateo, intentando sonar fuerte mientras leía otra notificación. Ya pasará, pero no pasaba. La asociación empezó a presentarse en casas sin avisar, drones revisando, inspectores anotando, miradas por encima del hombro. Lucía dejó de dormir bien. Dani dejó de invitar amigos. Irene dejó de creer en las soluciones educadas. Y entonces llegó el Tratado de Paz. Un acuerdo histórico, dijeron. Una nueva era de convivencia, dijeron. Prohibición total de armas avanzadas para evitar escaladas, dijeron. Cuando Irene leyó el texto completo, no sintió alivio. Sintió una idea, porque el tratado era claro, muy claro. No armas de plasma, no railguns, no misiles orbitales, nada tecnológicamente avanzado. No decían nada de armas antiguas. Cuando Irene propuso la idea por primera vez, su padre pensó que estaba bromeando. ¿Arcos? Dijo, incrédulo. ¿Ballestas? Trabuquetes, añadió ella, muy seria. Lucía la miró con miedo. Eso suena a guerra. No, respondió Irene. Suena a cumplir las reglas mejor que ellos. Durante meses, los humanos trabajaron en silencio. No en fábricas ruidosas, no en astilleros visibles, en graneros, en talleres improvisados, en patios traseros, madera tratada, cuerdas reforzadas, contrapesos calculados con una precisión brutal. Los alienígenas se reían. Son primitivos, decían. ¿Qué van a hacer? ¿Lanzarnos palos? La asociación de propietarios fue la primera en caer en el error. Permitieron la construcción artesanal porque no violaba ninguna norma. Incluso emitieron permisos, creyéndose superiores, convencidos de que los humanos estaban jugando a ser medievales. No entendieron algo básico. Los humanos no estaban jugando. Irene se ofreció como enlace humano en la demostración de cumplimiento del tratado. La aceptaron porque pensaron que sería gracioso. Una humana joven, sin armadura, con una ballesta colgada del hombro como si fuera un accesorio folclórico. Nadie vio el temblor en sus manos. Nadie escuchó la respiración controlada. Nadie pensó en Lucía, enferma por el estrés.
En Dani, expulsado del distrito educativo por incumplimiento familiar. En Mateo, humillado en reuniones públicas. Cuando Irene levantó la ballesta, no lo hizo por odio, lo hizo por memoria. La flecha no atravesó al embajador. Se clavó justo a su lado, cortando un conducto vital del estrado, provocando el colapso del sistema y obligando a suspender la sesión. Pero el mensaje fue claro, brutal, irrefutable. Los humanos no habían traído armas avanzadas. Habían traído paciencia. Habían traído historia. Habían traído venganza contenida durante años. Y mientras el consejo entraba en pánico, Irene pensó una sola cosa. Ahora sí van a escucharnos. Esa noche, al volver a casa, encontró otra carta en la puerta. La asociación exigía una reunión urgente. Irene sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esto recién empezaba. La reunión urgente de la asociación de propietarios se convocó a las 6 de la mañana, como todas las cosas que querían imponer sin dar tiempo a pensar. Irene lo supo en cuanto vio la hora. Era una jugada vieja, de manual. Cansar, descolocar. Hacer que la gente aceptara lo que fuera solo por terminar rápido. Pero esta vez no funcionó. Mateo se levantó antes que sonara el despertador. No dijo nada mientras se ponía la chaqueta vieja, la misma que había usado en las primeras inspecciones, cuando todavía creía que todo se podía arreglar hablando. Lucía se quedó sentada en la mesa, con la taza de infusión entre las manos, mirándolos como si temiera que no volvieran. «No vayas», dijo en voz baja. «No hoy». Irene se acercó y le besó la frente. «Mamá, ya no pueden tocarnos como antes». Lucía no respondió. Había aprendido, a la fuerza, que cuando el poder se siente acorralado, muerde más fuerte. La sede de la asociación estaba llena cuando llegaron. Demasiado llena. Vecinos que nunca asistían a reuniones ahora ocupaban los asientos del fondo, curiosos, nerviosos, expectantes. Algo había cambiado desde lo del Consejo Galáctico. Ya no era solo una familia contra un sistema. Era un murmullo colectivo que empezaba a tomar forma. El presidente de la asociación, un tal Várquez, alto, piel brillante, sonrisa falsa, golpeó la mesa con una extremidad articulada. «Esto es una vergüenza», empezó. «Lo ocurrido ayer pone en riesgo la estabilidad de toda la colonia». Irene sintió la rabia subirle por el pecho, pero no habló. «Aún no. Los humanos», continuó Várquez, «han encontrado un vacío legal para intimidar al Consejo. Eso es una violación del espíritu del tratado». «Pero no de la letra», respondió Mateo, con voz firme. Un murmullo recorrió la sala. Várquez frunció el ceño. «La asociación puede imponer sanciones preventivas». Ahí Irene dio un paso adelante. «¿Como las que nos impusieron cuando mi hermano fue expulsado del distrito escolar por una valla mal colocada? Silencio. ¿O como cuando multaron a mi madre por uso indebido del generador mientras atendía a un vecino alienígena herido?» Algunos bajaron la mirada. Otros se removieron incómodos. «Tenemos registros», añadió Irene. «Todos. Fechas, nombres, firmas. Y ahora también tenemos algo más». «Ah, ¿sí?», escupió Várquez. «¿Y qué sería eso?» Irene lo miró a los ojos. «Atención. Eso fue lo que más les dolió». La asociación suspendió la reunión sin conclusiones claras, pero Irene salió con una certeza clavada en el estómago. Iban a contraatacar, y no lo harían de frente. Esa misma tarde, los drones volvieron a sobrevolar su casa, más bajo que nunca, más lento, como animales oliendo sangre. Dani fue primero en notarlo. Irene dijo desde la ventana: «Están marcando el perímetro». Mateo apretó los puños. «Quieren provocarnos». «Que lo intenten», respondió ella. Esa noche, mientras revisaban viejos archivos familiares, Irene encontró algo que había pasado desapercibido durante años. Una cláusula olvidada del reglamento de la colonia. Una norma antigua, redactada cuando los humanos aún eran minoría, que garantizaba el derecho a defensa cultural no tecnológica frente a abusos administrativos. Lucía leyó el texto 2 veces. Esto los anula», susurró. «No solo eso», dijo Irene. «Los deja expuestos». Durante los días siguientes, más humanos se acercaron. Algunos con miedo, otros con rabia contenida.
Habían oído hablar de las ballestas, de los arcos, de los enormes trabuquetes montados en zonas agrícolas con fines históricos. Pero sobre todo, habían oído que alguien se había atrevido a decir basta. Una mujer mayor lloró en la cocina de los Serrano contando cómo la asociación le había quitado su casa. Un hombre enseñó documentos falsificados. Un joven mostró marcas de una expulsión injusta. Cada historia era una herida. Cada herida, munición. La asociación reaccionó como siempre. Amenazas, comunicados fríos, palabras bonitas. Pero ya no funcionaban igual. Cada mensaje era analizado, archivado, comparado. Irene había aprendido algo esencial. El poder odia cuando lo miran de cerca. El punto de quiebre llegó cuando intentaron sancionar a los humanos por militarización simbólica. ¿Simbólica? Rió Irene, sin humor. Entonces no les da miedo, ¿verdad? El Consejo Galáctico pidió explicaciones. Esta vez, no fue una reunión privada. Fue pública, transmitida. Y cuando Irene habló, no habló como víctima. Habló como alguien que ya había sobrevivido. Nos dijeron que éramos primitivos, dijo, que no entendíamos las reglas. Pero llevamos generaciones viviendo bajo sistemas injustos. Sabemos esperar, sabemos adaptarnos. Y cuando llega el momento, levantó un plano antiguo de un trabuquete reconstruido. Cumplimos las normas mejor que ustedes. Esa noche, al volver a casa, Lucía abrazó a su hija como no lo hacía desde que era niña. Tengo miedo, admitió. Pero también esperanza. Irene cerró los ojos. La asociación aún tenía poder. Aún podía hacer daño. Pero por primera vez, el miedo ya no estaba solo de un lado. Y mientras los humanos ajustaban cuerdas, tensaban arcos y afinaban la paciencia, Irene pensó algo que le hizo sonreír con dureza. Todavía no han visto nada. El primer corte de energía llegó sin aviso. No fue total. No fue un apagón dramático como en las películas. Fue peor, intermitente, selectivo, diseñado para desgastar. Las luces parpadeaban, los sistemas domésticos se reiniciaban, los generadores pasaban a modo ahorro justo cuando más se necesitaban. Lucía fue la primera en sentirlo. Esto no es normal, murmuró desde el sofá, con la mano apoyada en el pecho. Me cuesta respirar. Irene corrió hacia ella, ajustó el regulador del generador manual y miró a su padre. Lo están haciendo a propósito. Mateo no respondió enseguida. Miraba por la ventana, donde un dron flotaba inmóvil, demasiado quieto para ser casualidad. No pueden sancionarnos directamente, dijo al fin. Así que están apretando por los costados. Esa noche no durmieron. Dani se quedó despierto revisando foros locales. Lo que encontró le heló la sangre. Otras casas humanas estaban reportando fallos similares. Siempre en los mismos horarios. Siempre después de comunicados de la asociación hablando de mantenimiento preventivo. Nos están castigando sin decirlo, dijo, para que parezca casual. Irene sintió esa rabia vieja, densa, conocida. La misma que había sentido cuando era adolescente y volvía de la escuela con otra notificación absurda. La misma que había aprendido a tragarse porque no había otra opción. Pero ahora sí la había. A la mañana siguiente, Irene fue puerta por puerta. No con discursos, no con promesas, con preguntas simples. ¿Te pasó lo del generador? ¿A qué hora se fue la energía? ¿También viste drones? La respuesta fue siempre la misma. Sí, al mediodía tenía un patrón claro. Demasiado claro para ser accidente. Esa tarde, la asociación cometió su primer error grave. Emitieron un comunicado. Uno frío, técnico, lleno de palabras largas, hablando de fallos estructurales en infraestructuras humanas no estandarizadas. Traducido, la culpa era de ellos. Irene lo leyó 2 veces y luego se echó a reír. No porque fuera gracioso, sino porque era torpe. Papá, dijo, se están poniendo nerviosos. Mateo la miró con cansancio, pero también con algo nuevo, respeto. Entonces hay que apretar, pero sin romper. Lucía intervino desde la mesa, con voz suave pero firme. No los provoquen a lo loco. Si van a caer, que caigan solos. Esa noche, Irene escribió un informe. No emocional, no agresivo, meticuloso. Horarios,
datos, grabaciones, comparativas con colonias no humanas donde no había fallos. Lo envió al Consejo Galáctico y esperó. La respuesta no llegó de inmediato, pero sí llegó algo peor. Una notificación legal. Desalojo preventivo por riesgo estructural. Lucía se quedó pálida. ¿Pueden hacer eso? Mateo apretó los dientes. Legalmente, sí. Moralmente, no les importa. Dani rompió a llorar. Irene sintió algo romperse dentro. No explotar. Romperse limpio, como una cuerda que ya estaba demasiado tensa. No nos vamos, dijo. Irene, empezó su madre. No, ya basta. Esto es lo que quieren. Que corramos, que cedamos, que parezca que siempre tuvieron razón. Se giró hacia su familia. Si nos movemos ahora, perdemos todo lo que hemos hecho. El silencio que siguió fue pesado. Mateo fue el primero en asentir. Nos quedamos. La mañana del desalojo no llegó ninguna autoridad. Solo drones. 3. Flotando frente a la casa, proyectando avisos automáticos. Los vecinos empezaron a salir. Primero uno, luego otro, luego 10. Sin gritar, sin pancartas. Solo presencia. Irene salió al porche con la ballesta colgada a la espalda. No la levantó. No hizo gestos. Solo se quedó ahí. Los drones no sabían qué hacer. No había protocolo para eso. Y entonces pasó algo inesperado. Un alienígena, vecino de toda la vida, dio un paso adelante. Esta familia, dijo, con acento torpe pero claro, cumple las normas mejor que nadie. Otro se sumó. La asociación miente. Otro más. Ya está bien. Irene sintió un nudo en la garganta. No de tristeza. De algo más peligroso. Alivio. Los drones se retiraron. Esa misma tarde llegó el mensaje del Consejo Galáctico. Auditoría completa a la Asociación de Propietarios de L-47. Suspensión temporal de sanciones. Investigación por abuso administrativo. Lucía se sentó lentamente. ¿Es real? Irene asintió, pero no sonrió. Es el principio. Porque sabía algo que los demás aún no entendían. La asociación no iba a caer sin arrastrar a alguien consigo. Y ese alguien, si no tenían cuidado, sería ella. Esa noche, sola en su habitación, Irene revisó los planos antiguos. Arcos largos, ballestas, trabuquetes apuntando al cielo como recuerdos de otra época. No eran armas modernas, eran recordatorios de que los humanos siempre habían sobrevivido así, con menos, con reglas injustas, con sistemas en contra, y siempre, siempre, habían esperado el momento exacto. Irene apoyó la frente contra la ventana y susurró. Aún no, todavía no, pero pronto, muy pronto. El silencio después de la retirada de los drones no fue paz, fue vacío. Ese tipo de calma falsa que se instala justo antes de que algo se rompa de verdad. Lucía fue la que lo dijo en voz alta, sentada en la cocina, con la mirada perdida en la pared. Esto no ha terminado. Irene lo sabía. Mateo lo sabía. Incluso Dani, que intentaba convencerse de que la auditoría del Consejo Galáctico lo arreglaría todo, lo sabía en el fondo. La asociación no era un monstruo torpe. Era vieja, astuta, acostumbrada a perder batallas pequeñas para ganar guerras largas. Y esa misma noche lo demostraron. El mensaje llegó a los dispositivos personales, uno por uno, como una infección bien calculada. No era una amenaza directa. Era peor. Revisión histórica de propiedades humanas. Posibles irregularidades de origen. Mateo se quedó helado. Eso es, tragó saliva. Eso es antes de que llegáramos aquí. Antes de que todo estuviera digitalizado. Lucía cerró los ojos. Quieren reescribir el pasado. Irene sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La asociación iba a donde más dolía, a los cimientos. Si lograban invalidar la adjudicación original del terreno, no importaba cuántas auditorías hubiera ahora. Podían declarar la casa ilegítima y borrar décadas de vida como si nunca hubieran existido. Van a decir que este lugar nunca fue nuestro, susurró Dani. Que siempre estuvimos de prestado. Esa palabra, prestado, como si sus recuerdos,
sus pérdidas, sus noches sin dormir hubieran sido una concesión temporal. Lucía se levantó de golpe. No, dijo, con una fuerza que sorprendió a todos. No les voy a regalar eso también. Por primera vez en mucho tiempo, fue ella quien tomó el mando. Sacó una caja vieja del armario, polvorienta, pesada. Dentro había documentos físicos, permisos firmados a mano, mapas con sellos antiguos, fotografías de cuando la colonia era poco más que polvo y módulos mal ensamblados. Guardé todo, dijo, porque algo dentro de mí sabía que algún día lo necesitaríamos. Irene la miró con los ojos húmedos. Mamá, no me mires así, respondió Lucía, con una sonrisa cansada. Sobrevivir también es una forma de venganza. Durante días trabajaron sin parar, clasificando, digitalizando, cruzando datos con otros vecinos humanos que, curiosamente, habían recibido el mismo mensaje. La asociación no estaba atacando una familia, estaba intentando un borrado colectivo, pero no contaban con algo: la memoria humana. Cada historia que Irene había escuchado, cada injusticia compartida, ahora encajaba como piezas de un rompecabezas. Los desalojos accidentales, las multas retroactivas, las reinterpretaciones constantes de normas antiguas. No era incompetencia, era un patrón. La auditoría del Consejo avanzaba, pero lenta. Demasiado lenta para el ritmo de destrucción silenciosa que la asociación estaba ejecutando. Y entonces llegó el golpe bajo. Una citación médica. Lucía debía presentarse para una evaluación de aptitud residencial. Un eufemismo asqueroso. Quieren declararme incapaz, dijo ella, con voz firme pero las manos temblando. Usar mi salud como excusa. Irene sintió que algo se le nublaba la vista. Eso es ilegal. En teoría, respondió Mateo. En la práctica, lo han hecho antes. Lucía respiró hondo. Voy a ir. No, dijo Irene de inmediato. No sola. El centro médico estaba lleno de cámaras, de funcionarios con sonrisas educadas y ojos fríos. Lucía se sentó recta, digna, respondiendo cada pregunta con claridad. Irene no le soltó la mano ni un segundo. El evaluador, un alienígena delgado, revisaba una tableta. Historial de estrés crónico, leyó. Episodios de ansiedad. Pérdida reciente de estabilidad habitacional. Causada por ustedes, interrumpió Irene. El evaluador levantó la vista, molesto. Señorita, esto es un proceso neutral. Irene se inclinó hacia adelante. Entonces registre también esto. Activó su dispositivo y proyectó los datos. Cortes de energía, drones, amenazas legales, coincidencias temporales. Todo, limpio, irrefutable. Evalúen el contexto, dijo. O quedará claro quién está forzando esta situación. El evaluador tragó saliva. Lucía pasó la evaluación, pero salió agotada, vacía. Esa noche se derrumbó. Estoy cansada, susurró, apoyada en el hombro de Irene. No quiero pasar mis últimos años luchando. Irene sintió como se le partía algo por dentro. No vas a tener que hacerlo, dijo, con una calma peligrosa. Te lo prometo. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. No bastaba con resistir. No bastaba con exponer. La asociación necesitaba sentir el mismo miedo que había repartido durante años. Irene contactó con el archivo histórico del Consejo Galáctico, con colonias humanas antiguas, con expertos en derecho pretecnológico, y encontró la joya, un precedente olvidado, una cláusula de responsabilidad colectiva. Si una asociación de propietarios era declarada culpable de abuso sistemático contra una especie específica, perdía control administrativo completo. No multas, no advertencias, disolución. Esto, dijo Mateo, leyendo. Esto los borra. Irene cerró el documento con una sonrisa que no tenía nada de amable. No, esto hace justicia. Pero para activarlo, necesitaban algo más. Algo público. Algo imposible de ignorar. La asociación aún no lo sabía, pero acababa de empujar a los humanos a hacer lo que mejor sabían hacer cuando ya no quedaba nada que perder. Organizarse, esperar y golpear en el momento exacto. Irene miró por la ventana.
hacia los viejos trabuquetes que se alzaban silenciosos bajo la luz artificial. «Ya casi», susurró. «Ya casi». El aviso no llegó como una amenaza. Llegó como una invitación. Acto cultural humano autorizado. Exhibición histórica de defensa pretecnológica. Plaza Central del Distrito El 47. La asociación creyó que era una provocación simbólica más. Un gesto folclórico para consumo mediático. Arcos colgados, cuerdas tensadas, humanos jugando la nostalgia. Subestimarlos fue su error más caro. Desde el amanecer, la plaza empezó a llenarse. No solo humanos, alienígenas curiosos, funcionarios de consejo, comerciantes, vecinos que nunca se habían posicionado. No había gritos ni consignas. Solo una sensación rara en el aire, como cuando sabes que algo importante va a pasar pero no sabes exactamente qué. Irene caminaba entre la gente con una calma que no sentía. Por dentro, todo le temblaba. No de miedo, de responsabilidad. Lucía se había quedado en casa, demasiado cansada, demasiado frágil. Antes de salir, le había tomado la cara entre las manos. «Hazlo limpio», le dijo. «No te conviertas en ellos». «No lo haré», respondió Irene. «Esto no va de destruir, va de terminar algo». En el centro de la plaza, los humanos habían montado la exhibición. Ballestas apoyadas en soportes de madera, arcos largos alineados como columnas. Y al fondo, imposible de ignorar, 3 trabuquetes restaurados, enormes, silenciosos, apuntando al cielo. No estaban cargados. Eso era lo más inquietante. Mateo ajustaba una cuerda cuando se le acercó un representante de la asociación. Várquez, sonrisa tensa, ojos afilados. «Esto roza la intimidación», dijo. Mateo ni lo miró. «Todo aquí es legal. Revisado. Aprobado. Por escrito». Várquez bajó la voz. «Están jugando con fuego». Mateo levantó la cabeza despacio. «No. Ustedes lo hicieron durante años. Nosotros solo estamos mostrando cómo se ve». A la hora exacta, Irene subió a la plataforma central. No había micrófono. No lo necesitaba. El murmullo fue apagándose solo. «No estamos aquí para amenazar», empezó. «Ni para demostrar fuerza. Estamos aquí para recordar». Señaló las armas antiguas. «El Tratado de Paz nos prohibió usar armas avanzadas. Y lo cumplimos. Siempre lo cumplimos. Pero nadie dijo que teníamos que olvidar quiénes somos». Un silencio espeso. Durante años, esta asociación ha usado reglas, tecnicismos y miedo para empujar a una sola especie fuera de su propio hogar. No una vez, no por error. Sistemáticamente. Activó la proyección. Documentos. Fechas. Nombres. Casos repetidos. Familias desplazadas. Multas absurdas. Evaluaciones médicas forzadas. Todo encajando como una verdad imposible de negar. «Esto no es una acusación emocional», continuó. «Es un patrón administrativo de abuso». Algunos representantes del consejo intercambiaron miradas. Várquez dio un paso adelante. «Esto es un circo», exclamó. «Está manipulando la opinión pública». Irene lo miró por primera vez directamente. «No, ustedes manipularon el sistema. Nosotros solo encendimos la luz». Entonces ocurrió. Un dron de seguridad descendió más de lo permitido. Demasiado cerca de la plataforma. Demasiado rápido. Un movimiento automático. Instintivo. Un humano tensó una ballesta. No disparó, pero el clic seco de la cuerda resonó en toda la plaza. Silencio absoluto. El dron se detuvo. Los sensores de consejo registraron el evento como escalada potencial provocada por intervención de la asociación. Irene no sonrió, no celebró, solo dejó que el momento respirara. «No queremos violencia», dijo. «Queremos que se aplique la ley completa, no solo cuando les conviene». Esa misma tarde, el Consejo Galáctico emitió un comunicado provisional. Apertura formal de procedimiento por abuso sistemático contra la Asociación de Propietarios de L47. No era la disolución, pero ya no podían ocultarse. La respuesta de la asociación fue inmediata y desesperada. Congelaron cuentas comunitarias, cancelaron permisos, intentaron declarar la exhibición como evento sedicioso.
Demasiado tarde. Todo estaba grabado. Todo estaba transmitido. Esa noche, la casa de los Serrano volvió a ser vigilada. Pero esta vez no estaban solos. Vecinos se turnaban afuera, humanos y no humanos, en silencio, acompañando. Lucía los vio desde la ventana y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca pensé, susurró. Nunca pensé que alguien se quedaría. Irene se sentó a su lado. Eso es lo que más miedo les da. Pero la asociación aún tenía una bala. La última. A las 3 de la madrugada llegó una orden directa de nivel regional. Intervención de emergencia. Si el Consejo no resolvía a tiempo, una autoridad superior tomaría control, y eso significaba barrer con todo, incluidos los humanos. Mateo golpeó la mesa. Van a quemarlo todo para no caer solos. Irene cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría. El punto donde ya no bastaba con exponer. Había que rematar. Entonces activamos la cláusula, dijo. ¿Ya? Preguntó Dani. ¿Y si falla? Irene lo miró. Si esperamos más, perdemos. Envió el paquete completo al Consejo. Pruebas, precedentes, testimonios, el evento público, la provocación del dron, la intervención médica forzada de Lucía. Todo. La cláusula de responsabilidad colectiva no dejaba margen. O el Consejo actuaba, o quedaría claro que el Tratado de Paz solo protegía a algunos. El amanecer llegó lento, pesado. Nadie durmió. Lucía tomó la mano de su hija. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Irene tragó saliva. Aún no termina. Miró al cielo artificial, donde los primeros comunicados de consejo empezaban a circular. La asociación estaba contra las cuerdas. Y esta vez, no había tecnicismo que lo salvara. La justicia estaba a segundos. Y todos lo sabían. El mensaje del Consejo Galáctico llegó al amanecer, proyectado en todas las pantallas públicas del distrito. No era una resolución, era una advertencia. Procedimiento extraordinario en curso. Cualquier acción coercitiva adicional por parte de la asociación será considerada obstrucción de justicia. Mateo soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Eso es bueno, ¿no? Irene no respondió de inmediato. Leía la letra pequeña. Siempre la letra pequeña. Es una cuerda floja, dijo al fin. El Consejo nos está mirando, pero también nos está mirando a ellos. Lucía estaba sentada en la cama, envuelta en una manta. Se veía pequeña, frágil, y, aún así, había una paz rara en su expresión. Si intentan algo ahora, susurró, será a la vista de todos. La asociación no sabía operar a la vista de todos. Su poder vivía en pasillos, en documentos que nadie leía, en horarios imposibles. La luz directa los volvía torpes. Por eso su siguiente movimiento fue tan peligroso. No atacaron a Irene, atacaron a Dani. La notificación llegó a su dispositivo personal mientras desayunaban. Suspensión inmediata de acceso educativo por conducta radical hereditaria. Lucía dejó caer la taza. No se atreverían. Dani se quedó inmóvil. Ni siquiera entendía del todo lo que estaba leyendo. ¿Ya no puedo ir?, preguntó, con voz rota. ¿Qué hice? Irene sintió que algo se le incendiaba por dentro. Ese fuego viejo. Animal. Nada, dijo, apretando los dientes. No hiciste nada. Mateo se levantó de golpe. Esto cruza una línea. La cruzaron hace tiempo, respondió Irene. Pero ahora dejaron huellas. La suspensión era ilegal incluso según las normas internas de la asociación. Y eso la convertía en el error que necesitaban. Irene no gritó, no amenazó. Hizo algo peor para ellos. Documentó. Grabó a Dani explicando lo que sentía. No para manipular, para que quedara constancia humana, real, sin filtros. Un chico que solo quería estudiar, castigado por el miedo de otros. Lo envió a consejo y lo publicó. La reacción fue inmediata. No viral en el sentido banal, viral en el sentido incómodo. Gente compartiéndolo sin comentarios, porque no había nada que añadir. Ese mismo día, la asociación convocó una rueda de prensa. Várquez apareció con el rostro tenso, rodeado de asesores. Negamos categóricamente cualquier persecución sistemática, declaró.
La suspensión es una medida preventiva para evitar radicalización. Irene lo vio desde casa y se echó a reír. Una risa seca. Se están hundiendo. Pero aún tenían una carta. La intervención regional. Una flota administrativa llegó al borde del distrito. No militar. Pero su sola presencia era un recordatorio. Podían tomar el control total, borrar la auditoría y empezar de cero. Si eso pasa, dijo Mateo, todo lo que hicimos se diluye. Irene asintió. Por eso el consejo tiene que decidir ahora. Esa noche, Lucía empeoró. El estrés, el cansancio, el miedo acumulado. Irene se sentó junto a ella, sosteniéndole la mano mientras dormía a ratos. Si me pasa algo, empezó Lucía, medio dormida. No, susurró Irene. No digas eso. Escúchame, insistió. Si me pasa algo, no pares, no negocies. Irene sintió las lágrimas caerle sin poder detenerlas. No te voy a perder, dijo. Y no voy a parar. Al amanecer, el consejo convocó sesión de emergencia. Transmisión abierta. Irene, Mateo y Dani se sentaron frente a la pantalla. Nadie habló. Nadie respiró del todo. Los cargos se leyeron uno a uno. Abuso sistemático. Discriminación administrativa. Coerción médica. Represalias educativas. La cláusula apareció en pantalla. Responsabilidad colectiva. Disolución administrativa total en caso de confirmarse el patrón. Várquez intentó hablar. Lo silenciaron. Un consejero miró directamente a la cámara. La Asociación de Propietarios de L47 ha olvidado que el Tratado de Paz no es un arma. Es un límite. Pausa. Procedemos a la votación. El tiempo se estiró. Cada segundo era un peso en el pecho. Dani apretó la mano de Irene. Tengo miedo. Yo también, respondió ella. Pero pase lo que pase, ya no estamos solos. Las luces de votación comenzaron a encenderse. Verde, verde, verde. Un rojo. Irene dejó de respirar. Otro verde. Mayoría. Lucía, desde la cama, abrió los ojos justo a tiempo para escuchar las palabras que nadie olvidaría. La Asociación de Propietarios de L47 queda disuelta con efecto inmediato. Su autoridad es revocada. Sus bienes pasan a administración neutral. Silencio. Y luego, algo extraño. No gritos. No saltos. No euforia. Solo un peso enorme que se levantaba del pecho. Lucía lloró en silencio. Mateo se dejó caer en la silla. Dani sonrió por primera vez en semanas. Irene cerró los ojos. Pero sabía una cosa más. La disolución no era final. Faltaba la justicia humana. Faltaba que doliera de verdad. Porque sin consecuencias personales, el sistema siempre encuentra cómo volver. Y ella no había llegado hasta ahí para dejar cabos sueltos. Miró la pantalla donde el nombre de Várquez desaparecía de los registros oficiales. Todavía no, susurró. Falta el cierre. No hubo celebración inmediata. Eso fue lo más extraño. La casa estaba en silencio, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento después del fallo del consejo. Lucía dormía profundamente por primera vez en semanas. Mateo se quedó sentado en la mesa, mirando sus manos, como si aún esperara que alguien entrara a decirles que todo había sido un error administrativo. Irene no podía quedarse quieta. Sabía que la disolución de la asociación era justicia institucional, necesaria, importante, pero incompleta, porque durante años nombres concretos habían firmado papeles, habían mentido, habían apretado gargantas invisibles, y esos nombres todavía caminaban libres. La venganza que no señala responsables no sana, solo posterga. El informe final del consejo llegó al día siguiente, largo, denso, impecable. Enumeraba daños, patrones, abusos, y al final, casi como una nota al pie, algo que Irene estaba esperando.